Bendecido instante, amada familia. Ahora lección 154. Me cuento entre los ministros de Dios. Y aquí hay mucha oscilación entre humildad y arrogancia. Porque cuando uno accede a esta verdad, al principio pareciera que hace ruido. Un poco porque uno tiene asociado también que los ministros de Dios van llevando la palabra de Dios. Y vemos por el mundo a las religiones como queriendo conquistar un terreno en el mundo. Y por un lado está eso, y por el otro es la arrogancia que nos dice el ego, que es creerse un ministro de Dios. Claramente contarme como entre los ministros de Dios me pone en el ejercicio, reconociendo que solo hay uno, que solo hay una única sustancia. Entonces, la pronunciación es escucha. Es la única escucha posible. Cuando organizo el sentir, la vivencia, la experiencia, acomodo la idea, recuerdo lo que la verdad es, toda esa expresión es el mismo recordatorio. Como dice la oración, me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. En definitiva, los medios, estas herramientas tecnológicas, esta posibilidad de alojar un video en YouTube, despierta una gratitud porque es un medio, es la forma en la que el contenido se expresa. Pero claramente, llegar a reconocer que soy libre es el sentido de este ministerio. No es llegar a las personas, porque no hay personas. Cuando una parte de quien ejerce este ministerio cree ser una persona, automáticamente esa brecha que construyó alrededor de esa identificación corporal, espacio-temporal, construye una otredad. Y entonces pueden aparecer las dudas. Si expresarme, no expresarme. Aquí esta lección, siempre que me he aturdido y me fui al silencio por no sentirme capaz, no creer que sentía lo que había que decir, o simplemente experimentar o permitir el silencio en las lecciones. Siempre alojaba una cierta duda, como si todo esto se estuviese haciendo desde una persona. Claramente que cuando uno se identifica con una persona, la identificación corporal ya está armando una burbuja.
Y esa espacio-temporalidad que ya se encierra en esta idea de que voy por mi cuenta, comienza a asesorar de manera errada de que debo saber lo que tengo que decir. Esta lección siempre fue muy clara en el sentido de lo que implica ser un ministro de Dios. Siempre ha llamado a la pronunciación, hasta el punto de reconocer que la pronunciación es el medio pedagógico para la mente. Siempre se está hablando a sí misma. Jamás surge en estos videos pedirle a alguien que se suscriba, porque sería cuantificar la fragmentación. ¿Qué más da? ¿Cuánto? Si en definitiva a quien le llegue, le llegará, y es claramente donde la mente está llevando lo que está llevando. Y en la relación de lo que se esté pronunciando con el sentido que necesite experimentarse en esa otra apariencia de la misma mente, será lo que deba ser. Siempre estas palabras dejan ese espacio de luz. Siempre un ministerio de Dios va a recordarle a la mente el reino. Porque para hablar del mundo habría otros canales. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. Porque aquí todo lo que hemos aprendido en el mundo tenemos que desaprenderlo. El mundo diría: tenés que usar la información que adquiriste en el pasado para garantizarte el éxito en el futuro. Un ministro de Dios accede en este instante a la información que surge, que es propicia para que esa mente recuerde que es una mente y que como tal tiene la capacidad de decidir asociarse con lo finito y transitorio, y tiene que ser consciente de que cuando transmite esa información tiene que advertir que lo finito y transitorio en una mente eterna e infinita puede causar sufrimiento. Advertencia: esta decisión puede causar sufrimiento. Y recordarle a la mente que es una mente que puede decidir tanto sufrir, es decir, separarse, o acceder a la unidad, a esos pensamientos que mi mente alberga solo lo que piensa con Dios. Esa unidad, ese recuerdo de la unidad, de lo que es, de lo inalterable que es lo que le revuelve a la mente su condición natural. La mente, que es eterna, infinita e inalterable, confundió su naturaleza con una idea de lo que podría ser. Esa idea es una idea fabricada, y toda la fabricación deviene en proyección.
esa proyección es resignificada cuando un ministro reconoce que todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Y entonces, discerniendo palabra por palabra, aunque son símbolos de símbolos y están doblemente alejadas de la realidad, las utiliza como indicadores hacia eso inalterable, indicadores a esa verdad eterna que dice que las ideas no abandonan su fuente. Por lo tanto, sigo siendo tal como Dios me creó, inocente, impecable, inalterable. Esa extensión es la que resignifica al cuerpo como una cerca para separarme de mi hermano, lo resignifica en un medio de comunicación. Y cuando se resignifica en un medio de comunicación, se establece el milagro de reconocer que no hay grados de dificultad y que no hay distancias, multiplicidades, diversidades, sino una única sustancia. Por lo tanto, ya el propósito que se le asignó a la palabra que se pronuncia está recordándole a la mente que cree escuchar, sea en un cuerpo o en otro, ese mismo propósito. Un ministro de Dios también podría transmitir el propósito en silencio, haciendo una meditación, en su trabajo diario. No necesariamente es estos medios, pero sí claramente que estos medios sitúan a la mente en plena pronunciación del recuerdo de ese paisaje, entre comillas, del reino. La mente puede elegir entre dos propósitos: amor o miedo. Si elige el miedo, habrá proyección. Si elige el amor, habrá extensión. Y esa extensión va a ir resplandeciendo en los hilos que conectan a esta totalidad de la mente. Van a ser sinapsis entre la filiación. Y aquí a medida que esta pronunciación va irradiando en la mente, va despuntando ese amanecer, ese reconocer de ese resplandor que es lo único que hay. Va permitiendo que lo irreal cada vez se vea con más claridad y pueda abandonarse sin sufrimiento, pueda dejarse desintegrar sin que en ello se nos vaya nada. Si a la mente está asociada en lo que se desintegra, la mente creerá desintegrarse. Las resistencias están ahí, que como todavía estoy asociado a lo que se está desintegrando, quiero sostenerlo. El especialismo es
ese ímpetu de sostener lo insostenible, porque lo volátil es volátil, lo que es efímero, que se está desintegrando, está recobrando su inexistencia, porque en el recuerdo la verdadera identidad resplandece y lo inexistente se deshace. Es el juicio final. Todas esas burbujas que hemos construido de aislamiento, corporales, temporales, toda idea sostenida en la totalidad, es un juicio que hay que defenderlo, que hay que sostenerlo. El juicio final se ve aterrador porque todo eso quiero que se sostenga. Cuando asocio a la mente a lo inalterable, a ese océano infinito, todo dador que sostiene esas pequeñas y alocadas burbujas, ¿qué más da que se disuelvan? Si lo que tienen dentro es lo mismo que es lo único que hay. Atesorando, cuidando que las paredes de esta burbuja no se desarmen. Sin embargo, lo que hay dentro de la burbuja es la única sustancia que también está afuera. Me encuentro entre los ministros de Dios porque es la verdad. Pronunciando su inalterabilidad. Y la pronunciación es recordarlo. No necesitaría pronunciación si no fuese que esta disolución es conflictiva, porque la asociación con la idea que creo ser me está haciendo creer que lo que se va a disolver va a ser lo que soy. Y lo único que no tiene manera de desintegrarse es lo que Dios creó. Y lo que Dios creó es lo que soy. Me siento dichoso de reconocer esta libertad, esta posibilidad de expresarlo. Esta es forma, pero si la forma se pone al servicio del propósito, entonces lo único que hay es lo que es y se está recordando. Si la forma aloja un contenido que me fragmenta, que me contrae, que me disocia, que me separa, que me intranquiliza, voy a estar defendiendo todo lo que parece que está queriendo desarmar esta burbuja. Y lo que está queriendo desarmar esta burbuja es solo amor, porque es lo único que hay. Cuando en el permiso observo cómo la totalidad está viniendo a mostrarme que no sé el propósito de nada, que no sé lo que más me conviene, me entrego. Y entonces lo único que hay, que es lo que es, se extiende con la maravillosa naturalidad que siempre tuvo. El milagro se expresa con esa naturalidad. Es el recuerdo de esa única sustancia que está por fuera, pero se está dando en la atmósfera de privación. Aceptar el milagro es reconocer que dentro de esta atmósfera la única sustancia está presente y que tanto adentro como afuera, que es ilusorio, solo se separan de una idea que puedo soltar ahora. Y cuando todas las ideas se hayan soltado ahora, es cuando estaré
abierto y dispuesto a aceptar el juicio final, que ya ocurrió, pero no puedo reconocer que mis problemas han sido resueltos porque no sé cuáles son los problemas. Estas palabras siempre están apuntando en el reconocimiento de actualizar al único tiempo que existe. El ser siendo. Ahora.